Me está avisando Milena, como todos los miércoles, que ya estamos conectados, saliendo por el canal de YouTube de la Universidad Provincial de Ezeiza, de la carrera de Turismo, para presentar un nuevo encuentro del ciclo de charlas 2020, que hemos denominado Nuevo Paradigma, Nuevo Turismo, cómo pensamos cuidar nuestra casa común, ¿no? Así que les agradecemos mucho que estén allí y les agradecemos mucho a nuestros invitados que ya voy a pasar a presentar. Como todos los que nos siguen saben, fundamentalmente esta actividad está dedicada a nuestros estudiantes de las tecnicaturas y la licenciatura de turismo y abierto a la comunidad. Y sabemos que nos acompañan desde distintos lugares, desde distintas provincias, municipios, desde distintas universidades y les agradecemos muchísimo y estamos contentos de poder dar continuidad a este ciclo. La charla de hoy tiene que ver con los escenarios. Los escenarios del turismo en Argentina, en este marco del aislamiento producido por la pandemia del COVID-19. Bueno, hoy nos van a acompañar tres panelistas, Roberto Díaz, José Luis López Ibáñez y Jordi Busquets, que está todavía tratando de conectarse. Jordi está hoy con un problema técnico y lo estamos esperando. Les voy a presentar al primer disertante, que es Roberto Díaz. Roberto es docente, es consultor, es docente universitario, en este momento también es docente de nuestra casa. Roberto fue subsecretario de Turismo de la provincia de Buenos Aires, tiene una gran experiencia en el tema de políticas públicas y de haber trabajado en el Estado y de haber sido consultor. Así que, Roberto, te invitamos a que tomes la palabra y, bueno, plantees el tema de hoy para nuestros estudiantes y toda nuestra audiencia. Gracias por participar. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Universidad Provincial de Ezeiza por esta oportunidad bueno, charlar de estas cuestiones que son tan importantes y que están aconteciendo en nuestro país y en el mundo. Un agradecimiento también a los disertantes que nos acompañan, que nos han invitados y que amablemente nos van a acompañar y van a enriquecer esta charla, a Eduardo Simolay, a Milena, a todos los que están trabajando atrás de este tipo de evento y de charla, que se está armando un ciclo realmente muy importante y muy interesante. Y un saludo, por supuesto, a todos los que están alrededor a lo largo y ancho del país, que sé que hay muchos que nos están mirando. Así que me parece muy importante, justamente, en referencia al tema que nos convoca, hablarles sobre algunos asuntos que quiero y que considero que deben tomarse en cuenta para la actuación desde el sector público. Bien, en este sentido hay que plantear un escenario, al menos en términos generales, tratar de elaborar un escenario en el cual se va a situar la actuación del sector público. Y creo que es importante empezar por algo que es muy puntual, que se refiere a justamente qué significa pandemia, cuál es el origen etimológico de la palabra pandemia. Vamos a encontrar que se compone de dos términos de origen griego. El primero es pan, que significa totalidad, y dem, que significa pueblo. Básicamente esta expresión nos da a entender que estamos hablando del pueblo entero, de aquello que le concierne a toda la gente, y esto sin lugar a dudas, manifiesta la importancia de lo público y de la actuación del Estado en toda esta situación. Bien, en relación a esto existe por suerte una tendencia muy marcada a revalorizar el rol del Estado, un rol que ha sido realmente muy cuestionado en muchas oportunidades, pero que bajo la luz de los acontecimientos ha quedado clara su importancia en aspectos fundamentales para la vida de cada uno de nosotros y para nuestra vida en sociedad. Aspectos tan importantes como lo son la salud y la educación. Si nosotros, por ejemplo, consideramos al turismo solo como un negocio, como una actividad ligada estrictamente al sector privado, probablemente vamos a perder de vista lo importante que es nuestra actividad turística para justamente la salud y la educación. En relación a esto, la Organización Mundial del Turismo hace décadas que hace referencia al turismo como un derecho relacionado directamente al ocio y la recreación. ¿Y por qué? Porque justamente estas cuestiones son necesarias para nuestra vida en sociedad, para nuestra salud y por supuesto para educarnos a través de experiencias significativas en lo que refiere
al contacto con nuestra propia cultura y otras culturas. Ahora, es importante considerar que esto no lo estoy diciendo para que dejemos de lado la parte comercial de nuestra actividad, ¿bien? Sino para que tratemos de imaginar el panorama completo del accionar que el Estado debe tener respecto al turismo y lo compleja que realmente es esta situación que estamos atravesando. Siguiendo con el escenario general, esta pandemia también ha desnudado problemas estructurales, problemas con las capacidades estatales, con la brecha de capacidad estatal. ¿Y qué me refiero con brecha de capacidad estatal para que los podamos entender de manera bastante simple? Esta diferencia que hay entre lo que el Estado puede hacer y lo que el Estado debe hacer. Con respecto a que lo que el Estado debe hacer, decía que existe un convencimiento sobre el rol protagónico que el Estado debe tener. Y para mejorar lo que el Estado puede hacer, creo que es necesario mejorar significativamente su capacidad, sus capacidades estatales. Y todo este escenario y este planteamiento es considerado por algunos como una oportunidad en este sentido para la profundización de las capacidades estatales y la forma de actuación que tiene el Estado en situaciones como esta. A mí me gustaría agregar y complementar que esto además es una necesidad, ¿bien? Y que una buena gestión de esta crisis puede contribuir a generar cambios estructurales en nuestra actividad turística. Cambios que pueden contribuir a su democratización, a su sostenibilidad, y creo que es realmente imperativo que reflexionemos hacia lo profundo de nuestra actividad, pensando si queremos volver al escenario previo a esta crisis, y me refiero a la actividad turística en su conjunto, en su funcionamiento, a sus niveles de concentración, bien, a nivel global, a nivel general, no, por supuesto, no me estoy refiriendo al punto de vista de un prestador turístico que hoy sufre el terrible impacto de esta crisis. Entonces, tomando en cuenta todo lo que estaba mencionando, me gustaría comentarles algunas cuestiones que son muy importantes, creo, en lo que refiere al plano municipal, al plano de lo local, al plano de los municipios turísticos y de aquellos que quieren ser municipios turísticos. Son variables a considerar y creo que van a afectar a todos los municipios del país de una forma u otra, de acuerdo, por supuesto, a las capacidades que cada uno tiene, y bueno, y también a las diferentes inequidades que hay territoriales a lo largo y ancho del país. Esto que voy a comentar no es excluyente de ninguna manera con respecto a otras aproximaciones que hay al respecto, sino que es complementario y seguramente va a haber alguna variable, algún aspecto que no he considerado, pero creo que por lo menos estos son importantes para considerar en el momento de que el Estado municipal, a través de sus áreas de turismo, pueda actuar en relación a lo que estamos sucediendo. Y de esta manera también, a partir de estas variables y estas consideraciones, vamos a tener un escenario bastante acotado en términos de enclarecimiento, de aclarar, digamos, cuáles son las variables que nos están influyendo en el accionar del Estado. Voy a compartir acá una pequeña presentación rápidamente para que la puedan observar. Por favor, Leo, avísame si es que esto se está viendo, de manera que podamos avanzar. Sí, ahí se ve perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, variables y aspectos a considerar para la actuación desde los municipios turísticos. Como les decía, no es mi intención que este sea el único análisis al respecto, pero sí considero que son variables importantísimas que he elaborado a partir de lo que varios especialistas, como por ejemplo Daniel Trabacuore, ha pensado con respecto al futuro de la agenda municipal en general, y yo he adaptado algunas cuestiones de otros investigadores a lo que tiene que ver con la actuación del sector público turístico, básicamente. Lo primero que quería decir es que vamos a tener que tener en cuenta la resignificación del tiempo libre y la posibilidad de disfrutar el tiempo libre. Sin lugar a dudas, esto va a tener un impacto muy importante en lo que son las motivaciones para el viaje. Y acá hay algo muy, pero muy importante que quiero considerar, que es lo siguiente, y que va a tener que ver justamente con esta resignificación. Las obligaciones y los derechos de los turistas, que impacta directamente en lo que tiene que ver con dimensiones sociales y también económicas de la sostenibilidad. Hemos visto un desarrollo de
muchísimos destinos turísticos basados justamente en el no cumplimiento de determinadas obligaciones, fuera del respeto a lo local, fuera del respeto a las costumbres locales, masividad en este sentido, y creo que es muy importante a partir de esta crisis considerar el rol del turista en su comportamiento y las obligaciones que tiene que tener para poder disfrutar de este tiempo libre y esta posibilidad de disfrutarlo. Luego, creo que es muy importante hablar del proceso de digitalización y la brecha digital. Desde las áreas municipales considero que es fundamental que se trabaje profundamente en acelerar el proceso de digitalización y particularmente en la brecha digital que existe entre los diferentes actores que componen la actividad turística a nivel local. ¿Bien? Eh, no hay seguramente un diagnóstico respecto a esto y creo que a nivel local se puede trabajar muchísimo para poder ir paliando los diferentes déficits e inequidades que hay en el momento de acceder al mundo digital por parte de los prestadores, cuando sabemos que hay un proceso de digitalización acelerado de todos los actores y de todas las personas que lo estamos viviendo en esta, que tienen que ver con el aumento de la pobreza. Bien, en el aumento de la pobreza que está sucediendo en este momento y que probablemente se profundice. Esto no está ocurriendo solamente en la Argentina, está ocurriendo en todo el mundo, por lo tanto, el mercado va a ser más pequeño para poder actuar, para poder captar, para poder trabajar. Relacionado con el proceso de digitalización, creo que es fundamental que las áreas de turismo particularmente tengan un tratamiento profesional de la comunicación y puedan acceder a herramientas para tener información veraz y en tiempo real, ¿bien? Tomando en cuenta sobre todo los avances y retrocesos de la pandemia. Tenemos que saber que hay escenarios en los cuales se está planteando determinados tipos de cuarentena en los cuales va a haber restricciones futuras, todavía no las conocemos, pero en algunos territorios se va a abrir la cuarentena, en otros se va a cerrar, y en esos mismos territorios se va a volver a abrir o cerrar en el futuro. Eso es lo que se está hablando a nivel internacional, ¿bien? Cosa que es importante considerarlo, para lo cual es importante tener la información veraz en tiempo real y comunicarla de esa forma también. Pasando a la siguiente placa, se va a tener que trabajar muchísimo, ¿bien? Sobre todo para trabajar sobre cuestiones estructurales de la actividad turística a nivel de municipios. Muchísimo en fortalecer la economía local, ¿bien? Cada vez va a tener mayor importancia. Esto implica que en la actividad turística se deben incorporar actores a la cadena de valor que antes no formaban parte de la misma. Es necesario que las áreas de turismo trabajen en este tipo de cuestiones, que hagan un gran esfuerzo para poder lograrlo. Bien, tengamos en cuenta también otro aspecto, que no son pocos los que afirman que la actividad turística va a estar en un principio restringida a salida de 2 horas más o menos de distancia del lugar de origen, ¿bien? Y también esto puede llegar a afectar en algún sentido todo lo que tiene que ver con respecto a los insumos que necesitan los prestadores y por lo tanto la necesidad de cubrir esa necesidad de insumos, aprovechando, y bueno, eso da la oportunidad para aprovechar algunos actores de la actividad económica local que por ahí no están formando parte de la cadena de valor. Considero también que esta situación de que esté restringida las salidas de aproximadamente 2 horas de duración, de distancia de 2 horas, que algunos destinos, municipios, que usualmente fueron lugares o destinos de excursión, probablemente tengan la oportunidad para aumentar la estadía general. Por lo tanto, considero que las áreas de turismo podrían trabajar en conjunto con los prestadores para poder intentar aprovechar esta oportunidad si efectivamente se da. Luego tenemos otro problema a nivel municipal y a nivel provincial y a nivel nacional, que vamos a tener una restricción de ingreso fiscal, lo que va a significar recursos fiscales escasos. Por lo tanto, la creatividad y la innovación va a tener que ser el recurso que va a tener que suplantar estos recursos que van a ser seguramente, como decía, pero muy escasos. Sobre todo, fomentar la actividad asociativa en los territorios, de manera de poder suplantar esta escasez. Otra cuestión que también configura el escenario, la pérdida de prestadores, que es muy probable que ocurra, y si no ha ocurrido en gran medida ya hasta el momento, y la amenaza de concentración. En todas las grandes crisis económicas, ya sean crisis económicas o complejas que tienen diferentes dimensiones como esta, ha habido concentración respecto
a lo que son las actividades económicas. Tenemos que, desde las áreas municipales y desde los municipios, creo, pensar en qué medidas y cómo podemos ayudar para que esto no ocurra. ¿A qué me refiero con esto de concentración, sobre todo para quizás los primeros años de la carrera nuestra en turismo, para que lo sepan? Se refiere a la posibilidad que tienen actores con fortaleza económica para aguantar esta situación, de luego sumar o ir comprando, digamos, a otros actores, comprando los negocios que cada uno de ellos tiene. Considero que esto es un problema y atenta contra los principios que nosotros tenemos que buscar en materia de desarrollo sostenible. También es una oportunidad muy interesante para la actualización normativa y, por supuesto, la simplificación de procedimientos, ¿bien? Para los que tienen que ver con habilitaciones, también relacionado con el proceso de aceleración en materia de digitalización. La actualización normativa es necesaria, esto se ha visto a lo largo y ancho de cada uno de los municipios, procedimientos que son engorrosos que hoy en día, y a partir de esto se puede aprovechar realmente para poder solucionar estas cuestiones, poder de esa manera inclusive abrir alguna puerta para la formalización de algunos actores que siempre han sido informales por no poder incorporarse de forma efectiva, ya sea por cuestiones burocráticas o por otras cuestiones. Bien, y también es muy importante en relación a la actualización normativa, o a lo normativo, mejor dicho, poner a disposición asesoramiento legal a nuestros prestadores turísticos. Asesoramiento legal en referencia a todas las consecuencias que puede tener esta crisis, como para poder ponerse a disposición para solucionar problemas. Otra cuestión que me parece que es fundamental y que creo que es muy importante que consideremos, tiene que ver con el análisis de costos. Me parece que los municipios turísticos, las áreas turísticas y en conjunto los municipios pueden ayudar muchísimo a considerar esta nueva situación respecto a los análisis de costos que tienen cada uno de los prestadores turísticos. ¿Bien? El tema de costos ha sido históricamente un tema tabú. ¿Bien? Ha sido un tema en el cual se ha conservado, digamos, una faz privada, en la faz privada, y no se ha podido trabajar en conjunto. Por supuesto hay que generar una determinada confianza para que esto ocurra, pero también hay que poner a disposición determinadas herramientas para poder analizar este tipo de cuestiones, los nuevos costos que va a haber, quién los va a asumir estos nuevos costos. Creo que es todo un lugar que puede ocupar perfectamente las áreas de turismo en materia de coordinándolas a estas cuestiones, y también ver en el análisis de costos algunos problemas que pueden ser solucionados, inclusive por la incorporación de energías alternativas y muchísimas iniciativas que por lo menos existían antes de la pandemia, que quizás se puedan aplicar una vez finalizada la misma, como decía, en incorporación de energías alternativas para bajar costos y cubrir otros costos que van a ser nuevos costos, que van a estar afectando la actividad. Lo sanitario, por supuesto, se va a tener que tener en cuenta, sobre todo el temor también a la enfermedad, y la necesaria articulación con áreas con las cuales las áreas de turismo municipales generalmente tenían una interacción nula o muy baja, como puede ser todo lo relacionado con la salud específicamente, porque hay que tratar de diseñar protocolos en conjunto, bien, no solo con los actores y por supuesto con las personas que saben de la parte sanitaria. Y en relación con el análisis legal que mencionaba, es muy importante considerar los efectos legales que tienen estos protocolos y también la comunicación que se hace. Hay una polémica hoy en día respecto a los sellos COVID-free, bien, con respecto a lo que se está prometiendo y lo que realmente puede darse, y los efectos legales que puede llegar a tener. Bueno, si alguien se contagia finalmente de esta enfermedad cuando algún establecimiento, por ejemplo, haya tenido este sello de calidad, como lo están planteando de diferentes lugares. Bueno, todas estas cuestiones tienen que analizarlas y tienen que tener un rol protagónico en las áreas de turismo municipales. Luego, lo que tiene que ver con la formación. Para todo esto que estoy mencionando, es necesario, por supuesto, que los roles que se están ocupando en las áreas de turismo municipales tengan un nivel de formación muy importante, porque se requieren, como menciono en el punto siguiente, se requiere un trabajo muy importante respecto a la innovación institucional, la articulación con otras áreas, nuevos enlaces
nuevas formas de ver las cosas, y para eso no hay otra solución que no sea la formación de cada uno de los miembros de las áreas de turismo municipal y de todos los municipios, de todas las áreas municipales, lo cual es sumamente necesaria y no es la formación tradicional. O sea, además de la formación tradicional que tenemos que ver dentro de la actividad turística, vamos a tener que considerar todas estas cuestiones que estaba mencionando recién y que creo que son fundamentales para poder avanzar en cambios estructurales de la actividad turística en nuestro país. Y finalmente, cuando yo hablaba del rol protagónico y fundamental del Estado, ¿bien? No me refería a otra cuestión que no sea algo que esté referido a la gobernanza, a democratizar la posibilidad de generar soluciones, identificar los problemas, ¿bien? Con una participación que es completamente necesaria. Y si el Estado municipal y los diferentes niveles de Estado logran tener mayores capacidades para poder solucionar problemas, seguramente se va a construir una confianza en la cual niveles de gobernanza muy interesantes se pueden dar y a través de ello se pueden generar cambios muy importantes en nuestra actividad y quizás verlas con mucha mayor esperanza para el futuro. Bueno, eso es básicamente lo que quería compartirles en esta oportunidad, Leonardo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Y un panorama muy amplio y detallado que nos deja mucho para pensar respecto del planteamiento de escenarios que es el tema convocante de hoy, ¿no? Así que, bueno, estamos todavía esperando, no se pudo conectar Jordi, vamos a ver si llega, pero tenemos una presencia muy importante ahora en el panel con José Luis López Ibáñez, que va a hacer un planteo respecto de este escenario desde otra mirada. José Luis es licenciado en turismo también, igual que Roberto y muchos de nuestros disertantes. Es profesor universitario y es consultor nacional e internacional. Fue fundador de Turismo Técnico y ha desarrollado una experiencia en turismo a partir de 1978 en distintas áreas de marketing, de turismo receptivo, ha trabajado para distintos organismos nacionales e internacionales y tiene una gran experiencia con empresas del sector privado. Así que, José Luis, te agradecemos nuevamente lo que te decíamos antes por privado, que la verdad nos sentimos muy orgullosos, honrados que estés participando del ciclo. Así que tenés la palabra. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es fascinante intercambiar con colegas. Me interesó mucho el planteo que hizo el licenciado Díaz acerca de lo que estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo. Y me acordaba, a partir de lo que él decía, de un reportaje que le hicieron, o un comentario que le hicieron al presidente de la Cámara Argentina de Turismo, donde dijo que todo lo que estaban ellos trabajando era para recuperar la normalidad. Y ahí me parece que se abre un escenario interesante que es bastante diferente a lo que el licenciado Díaz planteaba y muy parecido a lo que estábamos viviendo. Y me parece que el ánimo, por lo menos en el ambiente académico, tiene que ver con descubrir una nueva normalidad que a partir del tema del coronavirus nos posibilite una mejor forma de turismo. Básicamente lo que en general estamos todos pensando es recuperar la normalidad sería volver a la Bristol. Descubrir una nueva normalidad es descubrir un nuevo turismo que hoy no existe, como en buena medida nos gustaría que sea ese nuevo turismo. Pero el gran tema acá atrás de eso es cómo vamos a hacer para lograr un escenario o el otro. Y en cualquiera de los dos casos, creo que el elemento diferencial va a ser cómo vamos a trabajar este periodo. Evidentemente, uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta es cómo vamos a planificar la salida de la cuarentena.
cuando salga la cuarentena, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber empresas? ¿Los turistas van a tener voluntad de viajar? ¿De qué manera podemos transmitir seguridad sanitaria? Hoy estamos hablando de protocolos. El asunto es, el protocolo es un sello de calidad, pero el asunto es, ¿quién le cree al que da el sello de calidad? No estamos construyendo una imagen sólida de una entidad que garantice algo. Por el otro lado, como decía el licenciado Díaz, no sé si podemos garantizar algo. El otro tema es la posibilidad de moverse en este nuevo escenario. ¿Qué posibilidades de movernos vamos a tener? Esto quiere decir, vamos a trabajar con vehículos propios, va a haber empresas de transporte, ¿qué características van a tener esas empresas? ¿Van a ser más caras, más baratas? Sabemos que aparentemente hasta fin de septiembre no va a haber transporte aéreo. ¿Cómo vamos a lograr todo esto? De alguna manera, en nuestra cabeza, creo que el coronavirus desnudó un montón de cosas que están bien y un montón de cosas que están mal. O quizás, para decirlo de otra manera, cosas que nos parecen que tienen una gran oportunidad de mejora. Uno de los temas que evidentemente presenta una gran oportunidad de mejora es el tema de cómo lograr sinergias en turismo. El licenciado Díaz habló de qué manera vamos a trabajar entre empresas y el sector oficial, de qué manera vamos a trabajar entre turismo y el sector de salud. Pero me parece que hay toda una instancia de trabajo entre empresas muy importante y un elemento que en algún momento nos vamos a tener que dejar de hacer los distraídos y vamos a tener que abordar, que es de qué manera nos integramos el sector académico con el sector productivo del turismo. De qué manera generamos conocimiento que sirva al sector privado. Si no quieren que diga sector privado, bueno, que sirva al turismo de la Argentina. Creo que hay que plantearse seriamente si el sector de formación o el sector académico está generando los recursos que en cuanto a conocimiento que el turismo necesita. Y por el otro lado, las sinergias que el sector productivo turístico tiene necesariamente con los turistas. Yo veo una necesidad de cambio muy importante en de qué manera se empieza la política turística. Para mí la política turística debería empezar en el destino, usando los términos del licenciado Díaz, en los municipios. Hoy la política turística nace en el sector oficial nacional. De hecho, si vamos a empezar la política turística en los municipios, uno de los temas que tenemos que hablar es el financiamiento. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta y que creo que cada comunidad se tiene que contestar es ¿para qué diablos desarrollamos el turismo? Yo creo que hay una respuesta que habitualmente nos damos, para que los habitantes de una comunidad vivan mejor. Creo que tenemos muchos ejemplos que demuestran que no estaríamos logrando el objetivo que estamos buscando. Tenemos ahí una oportunidad de mejora muy grande. Otro, para mí, necesidad de cambio importante es esto de cumplir con la ley. La ley dice que es una política de Estado. Bueno, hasta ahora, y creo que esta pandemia lo demuestra de alguna manera, creo que podemos ponerlo en discusión. Evidentemente hace falta una coordinación muy fuerte de esa política de Estado con otros sectores políticos. La ley menciona el Comité de Facilitación Turística,
Nunca funcionó ese comité como la ley lo prevé. Por el otro lado, hace falta un posicionamiento de la actividad. Y ahí somos todos responsables que no logramos posicionar a la actividad turística como un elemento importante dentro de la economía y la sociedad argentina. Y otro tema es la generación de información. No tenemos buena información para demostrar que somos importantes. De uno de los temas que mencioné antes, queda otro elemento que creo que tenemos que repensar. Es el federalismo en turismo. Si el financiamiento es solamente para la nación, me parece que estamos pensando el federalismo de una manera lejana a lo que la Constitución plantea. Me parece que el turismo, para ser lo que debe ser, tiene que ser federal. Y para ser federal se tiene que fortalecer la visión de las provincias en materia de turismo. El otro escenario que me parece que tenemos que plantearnos es cómo va a ser la apertura. Si la apertura es a lo loco, o sea, plateamos el hormiguero y salimos, y va a ser un poco irresponsable y va a ser muy frustrante porque todo el esfuerzo que venimos haciendo va a caer en saco roto. Es decir, tenemos que educar al turista en cómo va a ser la salida, la vuelta a viajar. Todavía yo no escuché que estemos hablando de eso. Sí escuché que va a haber normas, pero la norma no es educación. Y por el otro lado, la salida a lo loco también va a generar conflictos en los destinos. En vez de poner a todos los turistas en la Bristol, la vamos a poner en la plaza del pueblo. Y va a ser algo contraproducente. La salida evidentemente tiene que ser ordenada. Y la salida ordenada no es solamente que el Estado pague un porcentaje de los sueldos de las empresas. La salida ordenada tiene que tener muchísimos más elementos. Y hay que hablarlos, ponerse de acuerdo e instrumentarlos. Ahí yo quiero agregar un elemento que veo como nafta para este incendio, que es el tema de la inflación. La inflación demostró en la Argentina, o por lo menos creemos muchos argentinos, que las posibilidades de ahorro están muy limitadas. Por lo tanto, la tendencia es no ahorrar, sino a consumir. El consumo que nos faltó en todo este tiempo es salir. Y si salimos de manera desordenada, va a ser un conflicto. El turismo va a ser culpable de que crezca el coronavirus. No me gustaría que eso pase. El licenciado Díaz habló de gobernanza turística. Me parece que es un tema que tenemos que abrazarlo desde los municipios, las provincias y la nación a lo loco. Y creo que una premisa de trabajo es: lo que es bueno para los residentes es bueno para los visitantes. Tenemos que trabajar en forma conjunta, sí, bárbaro, en forma conjunta, siempre lo decimos, hay que hacerlo. Una de las cosas que creo que desde el sector académico nos debemos es trabajar en conjunto con el sector oficial y con las empresas en encontrar un modelo de desarrollo turístico válido para cada destino. No creo que haya que fotocopiarlo, creo que cada destino tiene una necesidad diferente. Vamos a tener elementos en común. Por ejemplo, tenemos que hacerlo más sustentable al turismo. Dentro de la definición y todos los elementos, hay un elemento que me parece que tiene que ver con cuál es el modelo de desarrollo turístico que queremos
a lo largo de todo el país, que es la preservación de los valores culturales auténticos. Entonces, dentro del coso social y todo, bueno, tenemos que encontrar mecanismos para la preservación de los valores culturales auténticos. Y ahí hay un trabajo con cultura muy interesante. ¿De qué manera vamos a valorizar los valores culturales auténticos? Porque están bastante pisoteados, ¿no? Desde hace muchos años. Otro elemento que vamos a tener que tener en cuenta es fortalecer la cadena de valor. Ahí tenemos que integrar a todos los recursos, integrar a las empresas con el sector educativo, con el sector político. Y algo que el licenciado Díaz también mencionó y que me parece fundamental, que es la seguridad sanitaria. ¿Cómo diablos vamos a trabajar el tema de la seguridad sanitaria y, quizás más importante, que los turistas nos crean? Tenemos que generar una nueva alianza entre todos los sectores involucrados. Y esta alianza se va a instrumentar muy pronto, que es cuando lleguen los turistas. ¿Qué va a pasar cuando lleguen los turistas? Uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta es que vamos a tener problemas. Y tenemos que tener previsto de qué manera se van a solucionar los problemas. Hay un detallecito. Ser director de turismo implica líder. El liderazgo se va a tener que ganar. Y para ganar el liderazgo va a haber que trabajar en encontrar el consenso en la sociedad turística de una localidad y más allá de la sociedad turística. Obviamente hay un elemento central, que es que los turistas y los locales tengan una fuerte percepción de la seguridad del lugar y de que esa seguridad se apoye no solamente en certificados, sino en trabajo. El certificado no va a servir de nada si no creen en quién da el certificado. ¿Cómo vamos a condicionar los servicios? Los turistas tienen que ver que las cosas son higiénicas, que tenemos medidas higiénicas para prevenir el contagio. Guantes, tapabocas, alcohol en gel, toda la historia. La distancia social. Pero ¿cómo vamos a controlar eso? ¿Cómo vamos a que el turista tenga elementos cuando vuelva a su lugar de decir, en este lugar me cuidaron? Mucho más que el sello de coronavirus free, va a ser importante que el señor de la esquina le diga a toda la cuadra, ahí me cuidaron. Y por el otro lado, hay en la discusión de los protocolos una cosa espectacular. Tienen que ser protocolos nacionales, provinciales, municipales. Todas las empresas nos podemos adecuar a esos protocolos elaborados en un escritorio. Tienen que ser protocolos que sirvan y el que lo da, el resto del mundo lo tiene que creer. Pero dentro de las cosas que hay que tener en cuenta es que tenemos que saber dónde hay centros de atención sanitaria y qué pasa si nos encontramos con un enfermo. Antes de la cuarentena o cuando empezaba la cuarentena tuvimos un suceso de que un pasajero de un barco estaba con corona. ¿Qué pasa si sucede una cosa así? ¿Tenemos las herramientas? Tenemos que tener el listado de todos los pasajeros y tenemos que ver cómo diablos lo vamos a contactar, etc. Pero lo más difícil, entonces, me parece que va a ser construir una imagen de destino seguro. Y para eso tenemos que dar información clara, sencilla, transparente, útil,
la comunicación la tenemos que usar para convertir ese miedo que nos metieron durante 2 meses en confianza. Para eso vamos a tener que usar todos los canales posibles, tenemos que incluir una fuerte comunicación interna dentro del destino y dentro de las empresas y externas, poner a todo el mundo dentro del mismo equipo, incluir a que todo lo que se haga eh, tiene que ser en pos de un destino limpio. Tenemos que tener los datos de contacto con los pasajeros por si surge la posibilidad de un contagio, mostrar a través de la comunicación los servicios que tenemos, cómo son, y por el otro lado, cómo están preparados para este nuevo momento. Tenemos que tener un sistema de control para que todo suceda de acuerdo a lo planificado, pero no un control policíaco, un control donde todos estemos convencidos de que ese es el mecanismo. Porque el controlar que se cumpla no puede ser policial. Y ojo, tiene que ser que se cumpla de acuerdo a los ojos del turista. La distancia social de un andaluz es diferente a la distancia social de un alemán. Creo que mirándolo a la distancia lo podemos ver claro. Bueno, ¿cuál es la distancia social que necesita el turista? ¿Es la misma que nosotros? Y posiblemente no, pero tenemos que evaluarlo, tenemos que ver de qué manera lo podemos lograr bien. Los turistas necesariamente van a salir a buscar niveles de contacto humano. Estuvieron encerrados 2 meses, nos conectamos a través de la tecnología, vamos a buscar contacto humano. Bueno, esa búsqueda de contacto humano, esa reconstrucción del contacto humano, ¿lo vamos a instrumentar a través de viajes? ¿El viaje va a ser el vehículo de recuperación de confianza en el contacto? Muy posiblemente los primeros viajes sean de proximidad, como dijo el licenciado Díaz, tendiendo a destinos de naturaleza, pocos masificados, pero si vamos todos al mismo destino va a ser masificado. Pero esto implica también que vamos a buscar un contacto, un encuentro del turista con el local. Y a distancia. No sabemos hacer eso. Lo tenemos que planificar, lo tenemos que armar. Pero todo esto nos lleva a algo que no sabemos y que tenemos tiempo posiblemente para aprender. Necesitamos un profundo conocimiento del mercado que nos vamos a enfrentar. Muy posiblemente tengamos que trabajar en microsegmentación, tenemos que trabajar con posibles socios que están en la misma que nosotros. Fíjense que hay agencias de viajes que tienen pasajeros y nosotros necesitamos pasajeros. En los destinos necesitamos pasajeros. No pueden venderle París, Londres, Nueva York. Le pueden vender Azul, Chascomús. Bueno, ¿de qué manera nos ponemos en contacto? Hoy hay un divorcio total entre destinos y agencias de viajes. Las agencias de viajes están ávidos, los destinos están ávidos y todavía no hablamos. Evidentemente va a haber que hacer una fuerte inversión en inteligencia de mercado, va a haber que generar un proceso de aprendizaje, va a ser necesario generar un proceso de retroalimentación importante. Muy posiblemente los primeros viajeros van a ser jóvenes, vamos a tener que desarrollar un marketing de confianza. Vamos a tener que trabajar en de qué manera vamos a fortalecer el boca a oreja. Vamos a tener que identificar necesidades de estos nuevos turistas para diseñar una oferta turística acorde a ellos. Y en esto me quiero dedicar un instante, sé que estoy corto de tiempo. Fíjense que hoy podemos tener productos, pero no sabemos, estos nuevos turistas, si es eso lo que quieren o quieren otra cosa.
Y muy posiblemente ellos tampoco lo sepan, pero cuando aparezcan en destino, manifiesten intereses. Y por ahí tenemos que empezar a generar un mecanismo de búsqueda de información por un lado y por el otro lado de armado de productos para la semana que viene estar más cerca de lo que el turista quiere. Pero cuando hablamos de identificar una oferta turística acorde, sabemos que hay algunos elementos que son importantes. Soberanía alimentaria, establecimientos orgánicos, comida orgánica, agricultura sostenible, trabajo con organizaciones campesinas, con organizaciones del campo, consumo local, slow food, kilómetro cero, economía circular. No estamos trabajando en eso. Sabemos que es importante, todavía no empezamos a trabajar en eso. Todos estos elementos van a ser, entiendo yo, elementos distintivos de la calidad del servicio de un lugar. Tenemos que fortalecer el comercio local. Tenemos que fortalecer el comercio de cercanía. Puede ser que esté soñando yo, pero creo que estamos en la posibilidad de generar un nuevo modelo de desarrollo turístico, que esté mucho más comprometido con el ambiente, con las comunidades locales, pensar en acciones de gestión enfocadas hacia la sustentabilidad y ver de qué manera podemos lograr que el turismo impacte positivamente en las comunidades. Para que tengamos éxito, esas acciones sustentables tienen que incluir altos turistas. Y muy posiblemente vamos a tener que elaborar normas vinculadas a buenas prácticas y que hoy no tenemos. Tenemos las de calidad, pero hacen falta otras normas de buenas prácticas. Creo que para lograr todo esto vamos a tener que construirlo. No va a caer del cielo. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros, desde el lugar donde está, colaborar para lograr esto. Muchísimas gracias. Y me encantaría que hubiera preguntas y que me pongan contra las cuerdas. Bueno, José Luis, muchísimas gracias. La verdad me tuviste absorto ahí, conectado todo el tiempo. Creo que les agradezco a los dos, a Roberto Díaz y a José Luis López Ibáñez. Les tengo que comunicar que lamentablemente Jordi Busquet no se pudo conectar, tuvo un problema técnico y seguramente lo invitaremos en otro momento. Por eso dejamos que José Luis se explayara muchísimo más y la verdad que fue un gusto. Estuve anotando permanentemente, digo, vamos a desgrabar esa charla y nos queda una minuta de trabajo. Yo comparto tu sueño, lo mismo que el planteo que había hecho Roberto al principio respecto de la focalización en el territorio. Creo que las características de la Universidad Provincial de Seiza arrancaron desde ese lugar, es una universidad pequeña, muy conectada con su territorio y con una expansión hacia toda la provincia de Buenos Aires, y estamos trabajando, de hecho, hace 2 años empezamos a trabajar con algunos municipios y tomamos nota de lo que nos planteaba recién José Luis, muy, muy interesante. Realmente el cambio de paradigma creemos que es posible, esto lo venimos charlando, pero creo que el aporte tuyo a nuestros estudiantes e inclusive a nuestros docentes, porque he visto en el chat muchísimos conectados, y sí, tenemos una pregunta y después de las preguntas les quiero anunciar cómo vamos a seguir con el ciclo para que todos los que nos están escuchando sepan qué vienen en los próximos miércoles. Hay una pregunta que nos hacen desde Iguazú, ¿no? Y dice, bueno, frente a esto, ¿no? ¿Cómo hacemos en los destinos que ya son percibidos como masivos? ¿Cómo nos reivindicamos? Qué pregunta complicada. Si hay un destino que no tendría que ser percibido como masivo, es Iguazú. O sea, hasta ahora creo que hemos hecho un montón de cosas mal. Hay que cambiarlas, hay que trabajar. Me parece que
uno de los temas muy posiblemente sea trabajar con las pasarelas. Yo creo que el destino Iguazú es pensado como masivo por la bendita foto en la garganta del diablo, donde es viajar en el subte a las 6 de la tarde para un habitante de Buenos Aires. ¿Mm? Es salir en el tren a Constitución a Ezeiza a las 6 de la tarde. No podemos seguir pensando que somos un destino vinculado a la naturaleza si hacinamos a la gente. ¿Cómo se hace? Cambiando. Pero cambiando todo, cambiando en serio. Seguramente estarán diciendo, ¿podemos cambiar el contrato de concesión? Hay que negociar, hay que sentarse a hablar. Qué bueno. Pero así como estamos pareciéndonos cada vez más al modelo Iguazú de Brasil. Si queremos competir trompada contra trompada, tipo Mike Tyson contra Foz de Iguazú, bueno, sigamos como estamos. Si tenemos otro lugar, si creemos que tenemos otro lugar, que tenemos que ocupar otro lugar, y cuando hablo de otro lugar, para que lo entiendan los empresarios, también es otro dinero, más, para dejarlo claro, no me sirven los turistas que gastan $10 por día. Tienen que ser más. ¿Por qué? Porque voy a recibir pocos, y cuando es pocos, son más caros, y si son más caros, tengo que tener una mejor retribución. Pero de la misma manera que vengan menos turistas y mejor retribución, tengo que darles mayores comodidades, no hacinamiento. Lo que estoy diciendo tiene una falacia, que digo menos turistas. Por ahí se puede trabajar con la misma cantidad, pero distribuidos de otra manera, que no estén todos juntos a la misma hora. Me entusiasmé, perdón. No, perfecto, perfecto. Y yo creo que lo fuiste desgranando en toda la charla también. Me tomo el atrevimiento de analizar un poquito lo que nos proponías, que es justamente este cambio de paradigma, que es la propuesta que trajo Eduardo Simolay cuando planteó el ciclo, ¿no? Un nuevo paradigma para un nuevo turismo. Y Roberto lo decía hoy, decía, bueno, ¿qué rol tiene el municipio? ¿Cómo? Pero no el municipio, gobierno local solamente, ¿no? Ustedes varios lo decían, los dos lo decían. La comunidad, ese territorio habitado de una determinada manera, ¿cómo conecta entre sí? ¿Cómo se relaciona entre sí? Lo que vos decías hoy, José Luis, de el bienestar del habitante es el bienestar del turista, ¿no? El respeto, la sostenibilidad, la sustentabilidad, el cuidado de la casa común, que es digamos, la línea que nosotros queremos instalar como responsabilidad compartida, ¿no? Creo que estamos planteando ya en este ciclo, y lo han dicho disertantes también en las charlas anteriores, que justamente es una oportunidad, pero es una oportunidad si queremos tomarla como oportunidad, si de verdad nos vamos a poner en esta sintonía de pensar que no vamos a volver al turismo del 15 de marzo del 2020, en el que había otro paradigma. Uno leyendo los diarios y leyendo las informaciones de toda Europa, de Asia, de China, de Estados Unidos, del resto de América Latina, pensamos que sería imposible o inviable, y si fuera, no sería inmediato. Entonces, si queremos que se recupere el sector, y un poco vos lo decías cuando Robert también lo planteaba, respecto de si Argentina tiene la riqueza que tiene los 40 y pico de millones de habitantes más los países limítrofes, y tenemos todo el territorio con el patrimonio natural y cultural que tiene Argentina, y se va a resentir el sector, ¿cómo avanzamos para que el sector se resienta lo menos posible, pero reconvirtiéndose? Quizás si nos quedamos plantados en lo que éramos, nos vamos a resentir más, porque la gente no va a usar eso de la misma manera, ¿no?
Ahí tenemos otra pregunta que yo creo que también estuvo, la quiero mencionar porque nos parece muy importante dar respuesta a nuestros participantes desde sus casas, que tiene que ver con la certificación. Yo creo que algo, José Luis, ya dijiste, no sé si Roberto querés tomar esto o ambos. Dice, Sí. lo de la certificación es lo que se viene como condición para afrontar el nuevo turismo, pero ¿quién lo certificará? ¿Cómo le aseguramos al turista que la certificación es confiable? Bueno, Em, muy interesante, buenísima la pregunta realmente. Bueno, yo creo que la certificación tiene mucho que ver con la percepción y también esa relación que hay con la pregunta anterior, ¿no? Cómo son percibidos los destinos masivos. Hay que trabajar en toda esta cuestión muy fuertemente, en esta cuestión referida a lo que es la percepción, de cómo estamos percibiendo los diferentes destinos y el trabajo que tiene que hacer cada uno de los destinos para cambiar determinadas percepciones, como bien decía José Luis, porque tenemos esa percepción de Iguazú. Fue muy interesante esa intervención en ese sentido. Yo creo que el tema de las certificaciones, no sé si va a ser una condición, ¿bien? No estoy seguro de que que tiene que plantearse en términos de calidad, como nosotros la entendemos o como mucha parte del sector turístico entiende la calidad, sino que estamos aquí, creo, hablando de algo de base, ¿bien? Algo de base que tiene que ver con un trabajo que es lo mínimo indispensable que se tiene que ir asegurando. Por supuesto, la certificación es importante para mostrar este tipo de sellos, y ahí, en relación con la percepción, es fundamental esto que mencionaba anteriormente, cómo se comunica, ¿bien? Y analizar muy bien cuál va a ser la percepción de esta comunicación. eh, este tipo de certificaciones, este tipo de sellos y lo que interpreta justamente cada uno de los turistas. Yo creo que eso es fundamental. Como les decía, ya está habiendo problemas en términos de interpretación de estos sellos COVID-free. Que haya problemas no significa que sean una mala solución, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que cada una de las soluciones que por ahí planteamos generan a su vez más preguntas y hay que tratar de ir respondiéndolas. Hay que hacer un análisis muy importante desde lo legal para poder hablar de determinado tipo de certificaciones, sobre todo aquellas que tienen que ver no con un mal servicio de la habitación, sino con nuestra salud, nuestra vida, ¿bien? Son cosas muy distintas. Entonces, hay que tomarlo desde ese lugar y trabajar muchísimo en la comunicación y no caer en errores del pasado de facilismos comunicativos y ofertas que realmente no son lo que realmente se termina ofreciendo a los turistas. Eso con el tiempo va a ayudar a la percepción y va a fortalecer las certificaciones o los protocolos que se realicen al respecto. Creo yo que es mi opinión. ¿Puedo agregar algo chiquitito? Sí. Yo estoy preocupado por algo que damos por sentado. Todos hemos visto las imágenes del riachuelo con peces. ¿Hay alguien trabajando para que sigan los peces en el riachuelo? Qué bárbaro. ¿De qué manera estamos trabajando en la elaboración de los protocolos? Cuento solo un caso. Portugal convocó a todas las universidades donde se estudia turismo para que ayuden a armar los protocolos. Cuando hablamos de que todos somos responsables y todos estamos involucrados, también tenemos que tener la posibilidad de llevar adelante ese involucramiento. Cuando hablo de divorcio entre el sector productivo, el sector oficial y el sector educativo, hablo de este tipo de cosas. Bien. Me parece muy interesante porque José Luis va al hueso y va con la pregunta. Si algo me queda a mí claro de esta intervención es que cumple justamente el objetivo de toda universidad, ¿no? De toda casa de estudios, que es formularnos las mejores preguntas posibles y no dar recetas y no dar soluciones terminadas. Pero bueno, me quedan dos preguntas con las que me gustaría cerrar. Dárselas, se las quiero leer de una vez las dos y para que puedan intervenir y intercambiamos. Pero antes de leerlas,
José Luis, te quería decir que nosotros como Universidad Provincial estamos participando desde hace muy poquito en el CONDET, que es el Consejo Nacional de Decanos, ¿no? de Universidades de Turismo, y justamente hay iniciativas muy interesantes de las propias universidades, que estamos todas, hemos tenido en los últimos 8 días 2 reuniones muy intensas, y todas las universidades estamos con propuestas y trabajando, pero además el Ministerio Nacional ha participado de una de las reuniones, ha enviado una encuesta con carácter digamos, de lo más urgente posible, y estamos trabajando para responderla, muy interesante porque les interesa, así nos han manifestado, escuchar la palabra de las universidades y trabajar en conjunto. Así que confiamos en eso, en que hay que empezar a articular. Y yo creo que les va a dar para ustedes, para cerrar estas dos preguntas, porque creo que nos va a costar un montón cambiar la cabeza y pensar que el turismo va a venir de una manera nueva y diferente, que es muy difícil poder, creo que todavía muchos destinos y muchas personas que nos ven se siguen preguntando cómo recuperar lo que tenía, ¿no? Cómo volver, quiero volver al 15 de marzo. Les digo las dos preguntas y les dejo a ustedes para que cierren, y después hago el anuncio de las charlas que vienen. Bueno, por un lado, desde Salta nos dicen, acá están evaluando abrir con el turismo local, con Jujuy y Catamarca, o alguien más de la región que no tenemos casos de coronavirus actualmente. ¿Qué opinan de eso? O sea, esto, ¿no?, de apertura regional local, porque no hay casos en este momento. Y la otra dice, ¿cómo podemos dar tranquilidad a un turista para visitar una ciudad termal cuando nos piden que no usemos las piscinas? ¿Cómo trabajar para generar la tranquilidad, sanidad? Bueno, dos preguntones, ¿no? Realmente preguntas al hueso también, creo que, si me permitís, José Luis, respondo a las dos y después te dejamos a vos para que cierres como nuestro invitado. Con respecto a lo que están planteando de esa evaluación, mi punto de vista y mi experiencia también en el sector público me lleva a responder que esto podemos tener una opinión, pero acá hay situaciones objetivas concretas que responden a lógicas concretas desde lo sanitario. No nos olvidemos nunca de eso, no es una decisión tan nuestra esto de abrir con el turismo local, ¿bien? Entonces tenemos que trabajar en estas articulaciones también para poder interpretar ese tipo de decisiones que se dan desde otros lugares, y también colaborar para poder, con información que por ahí no tenemos, como bien decía José Luis, para que estas posibilidades existan, ¿no? Yo pienso que si hay una decisión y hay un análisis objetivo desde el punto de vista sanitario, no debería haber problema, pero eso es algo que tendremos que ver y es parte de la incertidumbre general en la que vivimos lamentablemente. ¿Bien? Entonces, creo que en estos momentos de incertidumbre es importantísimo justamente situarnos en las cuestiones que son objetivas, ¿bien?, para poder tomar acciones. Y respecto a lo que preguntan sobre una ciudad termal, cuando nos piden que no usemos piscinas, ¿bien? Creo que, bueno, una de las primeras cosas que escuché y que estuve investigando a partir de la irrupción de esta pandemia fue que había una oportunidad para el sector del turismo del bienestar, del wellness, muy importante a partir de la finalización de la pandemia, en el sentido de que este tipo de establecimientos tienen, está bien, en el tema de las piscinas va a ser complicado, pero los spa y determinados establecimientos que tienen algunos tratamientos que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con el bienestar, van a estar en mejores posibilidades de poder afrontar lo que va a ser el principio de la salida de la pandemia. Creo que es muy importante que tengamos en cuenta eso. Por supuesto, hay establecimientos que son muy distintos entre sí, pero hay especialistas que están hablando que tienen esa oportunidad porque tienen determinados ya protocolos para ingreso a determinadas áreas, turnos para poder ingresar a determinadas áreas. Algunos de estos establecimientos están situados inclusive en zonas urbanas y además cercanos a zonas urbanas, que así también es
es una oportunidad en ese sentido. Después está la posibilidad del uso de la tecnología, ¿bien? Ahí yo les recomiendo que vean en la página web de la Organización Mundial del Turismo, hay armado una competencia mundial de startups con respecto al uso de la tecnología, por ejemplo, para el aforo, ¿bien? Para lo que tiene que ver con la cantidad de personas que puede estar en un lugar y sensores que van determinando, ya sea con anillos electrónicos o bien con los celulares, terminales que se ubican en determinados lugares estratégicos, que detectan los celulares y a su vez también detectan y hacen la investigación de dónde ese celular estuvo en los últimos 14 días para hacer el cruzamiento si esa persona ha estado cerca de una persona que ha estado contagiada. Que además, o sea, es fantástico desde el punto de vista tecnológico, pero terrible desde el punto de vista de nuestra libertad individual. Entonces, son cosas realmente muy, muy, muy profundas que tenemos que pensar. Y bueno, también para los estudiantes y para nosotros mismos, pensar esas cosas que son posibles, que existen y que algunos ya están planteando para que se realicen. Ojalá que no sean necesarias, pero están. Yo voy a contestar las dos preguntas con un ejemplo, digamos, que aparentemente es de otra cosa. Yo doy clase en la Universidad Nacional de Avellaneda y nos toca ahora dar clase con este sistema mitad distancia, o sea, no estamos presentes adentro de un aula, alumnos y profesores. Y estamos aprendiendo a hacerlo. Y ponemos todo nuestro empeño en hacerlo lo mejor posible. Yo creo que cuando abran una frontera para que lleguen los turistas, vamos a estar aprendiendo de qué manera vamos a poder llevar adelante esta actividad. Y estos nuevos turistas van a tener nuevas necesidades y tenemos que aprender a manejarnos. A mí me interesó la otra pregunta, la del centro termal, por dos cuestiones. La primera respuesta que me vino a la cabeza es decir, yo de eso no sé. Y después me acordé que tampoco sabía dar clase a distancia. Y me imagino el señor dueño de un establecimiento hotelero en ese destino y dice, no sabes, aprendé, dame una solución. Quizás desde, yo doy marketing, desde marketing una de las cuestiones sería, ¿cuál es tu negocio? ¿El agua termal o la wellness, como dijo Roberto? Porque te cambia todo. Segundo, tecnológicamente, si en vez de meterse en la pileta el tipo se baña en el agua termal, ¿es lo mismo? Después el agua que pasó por su cuerpo, ¿la podemos limpiar de coronavirus? No sé. Estudié turismo porque no tenía matemática, mucho más porque no tenía química. No tengo la menor idea de eso. Pero evidentemente hay gente que sabe de eso y tiene que darnos la respuesta. Tenemos que trabajar en conjunto y dar respuesta porque en eso le va el trabajo a mucha gente. Pero tenemos que estar involucrados y tenemos que estar atentos y vigilantes a llevar adelante lo que tengamos que llevar. Gracias. Bueno, excelente, excelente para este cierre, ¿no? Tenemos que trabajar en conjunto para construir cada una de las respuestas en los destinos, en los lugares, con los actores del lugar, con los actores de todo tipo, como dijeron ambos, estatales, privados, emprendedores y los propios habitantes de los lugares y el propio turista. Yo creo que ahí, José Luis, también habías hablado de la educación, o Roberto, o ambos, de la educación del turista, ¿no? Nosotros, inclusive los que solemos viajar bastante, tendremos que modificar, tendremos que volver a aprender, tendremos que, esto nos lo decía el otro día la directora del ente de turismo de Salta que estuvo con nosotros y lo puso sobre la mesa, ¿no? La necesidad que planteaba ella de decir,
queremos seguir siendo, haciendo punta en este destino. La ciudad es una ciudad eminentemente turística, pero no solamente tenemos que cambiar nosotros, los prestadores y los planificadores estatales. El turista que venga tiene que aprender que hay cosas que no se van a poder hacer o que se van a tener que hacer de una manera nueva, ¿no es cierto? Yo creo que este nuevo paradigma implica también el cambio de la ciudadanía como buscadora de experiencias turísticas nuevas, y esto que decías hoy, José Luis, de que muchos vamos a tener ganas de volver a salir y de ir a consumir lo que no estamos consumiendo en este momento, que es una experiencia turística. Ahora, también tenemos que estar decididos a ser muy respetuosos de los planteos que hagan los receptores, ¿no es cierto? Así que la verdad que fue un placer para mí, como siempre, desde que iniciamos este ciclo, escuchar a las personas que nos acompañan, que nos visitan. Hemos tenido más de 200 personas siguiendo en vivo la transmisión todo el tiempo. Así que estamos muy contentos porque creemos, y mucha valoración también en los comentarios. Antes de despedirlos, les quiero decir a todos los que nos están escuchando que la semana que viene vamos a trabajar el tema de patrimonio turístico, así como hoy estuvo Roberto, que es profe de la casa. Bueno, va a estar, esto está organizado por la materia de patrimonio turístico, con las profesoras Sabores y Forneris, que han organizado esta mesa. Los invitamos a que no se la pierdan. Y el 20 vamos a trabajar sobre agencias de viaje con perfil sostenible. Vamos a trabajar con disertantes que van a venir a plantear las preguntas que corresponden a ese área tan sensible también, ¿no? Como decía José Luis hoy, bueno, las agencias van a tener los turistas, ¿cómo van a hacer para que esos turistas accedan a esos destinos y que ese trabajo conjunto lleve a la recuperación económica del sector, cuidando nuestro patrimonio cultural, natural y sobre todo la vida de las personas que habitan esos territorios, ¿no? Y el 27 vamos a tener una charla sobre turismo de base comunitaria. Y además estamos preparando una edición especial, que no sabemos si va a salir en el mismo horario o vamos a plantearles otro, porque estamos convocando a un grupo de periodistas internacionales que, como están viviendo en otras latitudes, se les va a complicar quizá el horario de las 18 horas. Pero bueno, estén atentos porque vamos a estar armando una mesa con periodistas para que nos den ellos también su opinión. Y están muchos en el centro, ¿no?, de los países más afectados. Así que bueno, les renuevo el agradecimiento a Roberto Díaz, a José Luis López Ibáñez. Lo disculpo a Jordi, que lo vamos a volver a invitar. Digo por si había personas conectadas que son de su entorno, de su amistad, que lo querían escuchar. Jordi Busquet va a estar en otro momento porque hoy tuvo un problema de conectividad y lo disculpamos y le agradecemos mucho todo el trabajo que hizo para querer conectarse y no lo consiguió. Así que bueno, muchísimas gracias. Cerramos por hoy este encuentro del ciclo de charlas Nuevo Paradigma, Nuevo Turismo de la Universidad Provincial de Ezeiza, y los esperamos, como siempre, el próximo miércoles, y recomiéndenlo, y todos los que quieran volver a escuchar la clase magistral que han dado estos dos profes hoy, va a estar colgado ya el link mañana en el canal de YouTube de la universidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.